está obsesionado por subir. Una persona que trabaja busca tener un puesto más alto, ¿sí? Tal vez el que está en la escuela busca saber más, tener mejor nota. Subir, no sé, de autoridad. A veces desde pequeños, de chiquitos, aprendemos que es mejor el que está más arriba, el que manda. Pero vamos a ver cuál es el principio bíblico en cuanto a servir. Vamos a ir a Mateo capítulo 10. Vamos a leer el versículo 45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el principio fundamental. Ahora vamos a leer otros versículos, pero el Rey del universo, el Creador, se humanó, se humilló. Y en ese momento la gente de ese tiempo esperaba a un Salvador que los libere de este imperio, que les dé libertad visible tal vez. Sin embargo, Él vino a humillarse. Él vino a servir y a dejarnos ese ejemplo a cada uno de nosotros. En este contexto, Jacobo y Juan le piden a Jesús los mejores lugares, ¿no? en la gloria. Y buscan una grandeza, una mejor posición que el resto. Tal vez es lo que nos pasa en el corazón de todos nosotros. Hoy vemos este versículo y decimos, no, erraron feo Jacobo y Juan. Pero tal vez hubiéramos sido nosotros, estando cerca del Señor. Y el Señor se va a dar cuenta que ellos no van a entender esto, ¿no? Y les va a decir que el camino a la gloria iba a pasar por el sufrimiento. Y Jesús le va a enseñar que su reino no se mide ni por la autoridad, ni por el poder, sino justamente por el servicio. El servicio, como leíamos el versículo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Jesús claramente no vino a ocupar un trono humano, sino, como dije antes, se humilló. Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 5. Versículo tan mencionado en la cena, tantas veces reflexionamos en esto. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Creador del universo, como dije antes, humillándose y tomando forma de siervo, ¿sí? De un esclavo, de alguien que no podía decidir por su vida. También encontramos, por ejemplo, en Juan capítulo 13, creo yo una de las enseñanzas más fuertes sobre el servicio y el humillarse que el Señor le va a dar a los discípulos. En Juan 13 vamos a ver cómo Jesús lava los pies de los discípulos. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que la hora había llegado para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena, quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor,
no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse los pies, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Bien, el Señor le va a dar un ejemplo fundamental de humillarse, de servir. Yo creo que era una práctica muy común, ¿no? El ensuciarse los pies y recibirlo en su casa y poder higienizarlo de esta manera, pero es humillarse. Imagínense si lo hacemos ahora, ¿no? Siempre pasaba esto hasta que un día en la escuela lo vieron, los chicos lo hicieron, y yo lo vi también, ¿no? Y ver a los chicos enjuagarse los pies es la única manera que los chicos entiendan cómo era. Pero verlo, dije, wow. ¿Sí? Imaginémonos, ¿no? Esa actitud de servir al otro, que lo hacemos constantemente en un montón de cosas, pero particularmente en esta, ver al Señor va a ser chocante para los discípulos. Pero Él enseñó ese ejemplo, ese ejemplo de servicio. Y Él va a decir, ejemplo os he dado. No fue un acto simbólico, fue un modelo permanente, un modelo que es para nosotros. Ahora yo pienso que está en nuestro corazón cuando servimos. A veces cuando servimos pensamos en un ministerio, en una actividad, que no está mal. ¿Pero es eso servir? Cuando estamos en nuestra casa, ¿podemos servir al Señor? ¿Qué dicen? Están dormidos. ¿Se puede o no se puede? ¿En el trabajo? En todo tiempo podemos servir al Señor y a los creyentes. Pero a veces vinculamos el sentido de servir con cumplir una actividad, un rol tal vez en la iglesia. Y esto no es tan así. Sería tristemente si mi servicio al Señor es solamente, por ejemplo, ir los sábados a abrir la iglesia, compartir un mensaje a los adolescentes, cerrar la iglesia. Es un servicio al Señor, amén. Pero si en mi corazón no entiendo lo que estoy haciendo, si en mi corazón no enfoco ese servicio al Señor, tal vez estoy haciendo una actividad, cumpliendo una responsabilidad. Pero lo importante es entender que el servicio a Dios es primero tenerlo como Señor de mi vida. Y en consecuencia de eso voy a entender que el servir a Dios no está despegado ni separado de servir justamente a los creyentes. No existe el cristiano que no sirve. Es todo lo contrario, ¿no? Trae gozo a la vida del creyente el poder servir. Servir a Dios se demuestra sirviendo ahora sí a los creyentes. 1 Juan 4:20. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y esto por ahí se escapa un poco del tema de servir, pero sí sobre el amor que yo puedo tener a mi hermano o al que tengo al lado. Si yo tengo un problema, como bien hablaba Gustavo en la cena, tengo un problema con algún hermano, a veces la solución es simple, decir, no, bueno, no participo de la cena, listo. No, el Señor nos llama a que podamos solucionarlo y poder participar. Pero si yo tengo un problema con algún hermano, eso también impide mi vida de servicio al Señor. Porque parte del servicio es entender que todos nosotros formamos parte de un cuerpo, formamos parte del cuerpo de Cristo. Y nuestro rol es servir para edificar el cuerpo, para crecer. Y si yo no tengo un problema o no tengo comunión con los hermanos, esto se dificulta, es imposible. En Hechos 6, por ejemplo, vamos a encontrar el problema que estaban teniendo los apóstoles, que era que las viudas eran desatendidas. Ellos tenían libertad de decir, bueno. No, sin embargo, ¿qué hicieron? Buscaron y nombraron a los diáconos, a los servidores, de esas personas que se iban a encargar de servir. Y cubrieron esa necesidad. Ahora, ¿cuántas necesidades que hay simplemente acá en nuestra iglesia, por ejemplo? ¿Cuántas veces cubrimos esa necesidad? Podemos tener la libertad, como dije antes, de poder decir, bueno, alguien se va a encargar, alguien se va a ocupar. Sin embargo,
Vamos a ver cómo los apóstoles van a reconocer a estos servidores, los cuales van a cubrir esta necesidad, van a servir de esa manera. Yo me noté acá que la iglesia madura o el creyente maduro no discute quién tiene razón, ¿no? A veces nos podemos poner a discutir, por ejemplo, de quién se encarga de algo en la iglesia. Vamos con algo que puede pasar, ¿no? A veces venimos los domingos, nos sentamos, nos vamos y tal vez no tenemos conciencia de lo que pasa en la semana acá, de si se rompe una lamparita, quién la cambia, ¿no? Si se ensucia, se rompe una silla, ¿quién se encarga de eso? ¿Quién se encarga de la limpieza? ¿Quién se encarga de abrir, de cerrar? Todas estas cosas son un servicio al Señor, que tal vez escapan de nuestro conocimiento, pero es un servicio tan importante y a veces no nos damos cuenta. Y a veces pasa por esto, por no sentir que es parte nuestra. Esta iglesia es de cada uno de nosotros. Este edificio, el otro día charlamos también, lo tenemos que cuidar porque es nuestro. Cuidar las sillas, ¿sí? Cuidar de los cables, los instrumentos, el lugar. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque es nuestro. Ahora, todas esas cosas que nombré antes son un servicio del Señor. Tal vez no éramos conscientes, pero sí es un llamado de atención a formar parte, a cuidar, a ser parte de este servicio también. Por ejemplo, visitar. ¿Te juntaste en la semana con algún hermano? Yo he tenido la oportunidad a veces de hablar con hermanos que están a lo mejor enojados o dolidos y tal vez se enojan con la iglesia y la respuesta que siempre está: la iglesia no se ocupa de mí, ¿sí? No me visitan. Bueno, yo estoy acá con vos, ¿no? Es parte de cada uno de nosotros el visitar, el acompañar, y es un servicio al Señor. El escuchar, que a veces nos cuesta, ¿no? Siempre cuando alguien viene a hablar con nosotros, nos cuesta escuchar. Es un servicio al Señor. O cubrir cualquier necesidad que a veces vemos. Pero a veces vemos esa necesidad y pensamos en quién la puede hacer, ¿no? Decimos, mirá esa silla, está torcida, ¿no? Bueno, ahora le voy a decir que la corra. No, puedo ir a acomodarla yo, un ejemplo. Pero ¿cuántas veces vemos necesidades importantes? Tal vez vemos a algún hermano que está en necesidad y bueno, somos llamados a actuar. ¿Cuántas personas hay que oran en silencio y no nos damos cuenta? Es un servicio al Señor. El interceder por otro. El servicio requiere humildad y el humillarse. Y que muera nuestro orgullo, muera nuestro ego. El mayor obstáculo para servir no es porque no tenga dones, de lo contrario, todos tenemos dones que nos da el Señor por medio de su Espíritu cuando creímos en Él. Todos tenemos dones para servir y edificar el cuerpo de Cristo. Pero a veces la traba, una de esas trabas, es el orgullo. Filipenses, vamos a volver a Filipenses. Capítulo 2. Vamos a leer el versículo 3 y 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino a cada cual también por lo de los otros. Veo a mi hermano, el que tengo al lado, el que tengo enfrente, atrás mío, como alguien superior a mí. Porque parte del servicio es entender esto, que yo tengo que servir, que tengo que ocuparme del otro. O tal vez lucho con este problema, ¿no? De creerme que soy superior, de creerme que soy mejor, más importante. Y delante del Señor todos tenemos el mismo precio. Todos tenemos el mismo valor. O como empieza el versículo diciendo, nada hagáis por contiendas o por vanagloria, ¿no? A veces vemos el servicio y decimos, no, yo lo voy a hacer porque lo hago mejor. ¿No les pasó alguna vez? No es el corazón del servicio. O el querer servir porque quiero demostrar que sé, que soy mejor, que puedo. Tengamos cuidado. Porque eso a veces se convierte en cumplir una responsabilidad, como dije antes,
pero no en servicio al Señor. Y acá vamos a ver un ejemplo que Miguel lo había mencionado en la parte que estábamos cantando, alabando al Señor, y es sobre Marta, ¿no? Lucas capítulo 10. Versículo 38. Aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esa tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te he cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. A veces nos preocupamos en tantas cosas que encierran, acompañan los ministerios, las actividades, que son necesarias, porque es necesario el ordenar, el servir, el limpiar, pero lo más importante era estar a los pies del Señor escuchándolo. ¿Cuántas veces nos perdemos de estar en esta actitud de servicio, contemplando al Señor, por tantas cosas que nos preocupan, tantas cosas que nos tienen como a Marta, ¿no? Afanados, preocupados? Yo me noté acá también que el servicio correcto nace de la comunión, del compartir con los hermanos, con los creyentes, no de la competencia. Qué triste cuando el ministerio se convierte en una competencia, o el servicio se convierte en una competencia, como dije antes, de ver quién sirve mejor, quién hace mejor las cosas, quién enseña mejor la palabra, quién es más, se ve más el fruto. Y esto pasa ¿por qué? Por los dones espirituales. Pasa por la manera sobrenatural en que Dios obra por medio de sus dones en cada uno de los creyentes. Pregunta igual para cada uno de nosotros: ¿sirvo para que me reconozcan, para que me vean? ¿Me ofendo si no me agradecen? A veces pasa, ¿no? Es decir, estoy haciendo todo esto y nadie me dice nada, nadie reconoce lo que hago. O sirvo cuando me conviene, cuando quiero. No tenemos que buscar justamente el reconocimiento, el que nos aplaudan por el servicio. Cada creyente recibió un don para servir. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ese don que recibiste de parte del Señor es para ministrar, para edificar. Yo te necesito, hermano, y también vos me necesitas, y nos necesitamos para poder edificarnos, servirnos entre nosotros, de todas estas formas que estuvimos viendo y meditando. Fíjense que no dice algunos, no dice los líderes, no dice los bautizados, ¿no? Dice cada uno ministre. Romanos capítulo 12 vamos a ver una lista, ¿no?, de dones espirituales. Es un tema para otro mensaje de leer sobre los dones. Pero hablando cada uno de los dones, por ejemplo, enseñanza, servicio, exhortación, no dice que todos hagan lo mismo, pero sí dicen algo. Dice que todos sirven. Y parte del servicio es dar y ejercer esos dones a los creyentes, a la iglesia. Primer punto para poder aplicarlo a nuestra vida: no comparemos tampoco los dones. Yo a veces escucho frases, y a veces uno mismo hace estas frases, comete el error de poder decir, por ejemplo, no, que predique el evangelista, tal es el evangelista que predique, ¿no? O tal persona es el que es red servicial, que junte la silla a él, que tiene el don de servicio, tiene que juntar las sillas. O tal vez yo no estudio porque no tengo el don de maestro, ¿no? No, son responsabilidades que tenemos todos como creyentes. El don es una manifestación sobrenatural donde se ve el fruto, pero todos tenemos que servir. ¿Y cómo descubrimos qué don tenemos? ¿Cómo lo hacemos? Sirviendo. Y ahí donde los hermanos pueden reconocer, mis líderes pueden reconocer qué dones tengo.
Pero hermanos, si no servimos, si estamos quietos, no podemos descubrir cuál es mi don. No puedo descubrir qué propósito tiene el Señor para conmigo. Porque el eslabón primero de esta cadena es que el Señor sea el dueño, el Señor, como dije antes, de nuestra vida. Me anoté también acá que el servir trae una recompensa eterna. Hebreos, capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, haciendo servicio a los santos y sirviéndole aún. El Señor reconoce y sabe muy bien que servimos. Y esto es bueno también para poder alentarnos y motivarnos. Que el Señor es un Dios galardonador y premiador. El motivo también para poder servirle es saber que Él es nuestro dueño. Y aún así, aunque no lo merecemos, Él reconoce, Él nos premia de esa manera. Marcos también 10:43 dice: el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Este es el principio que el Señor quería enseñar. En la vida cristiana, el que quiere hacerse grande no sirve. El Señor quería mostrar que el que se hacía pequeño, el que se humillaba, ese era el grande verdaderamente. El servicio fortalece la unidad del cuerpo. Efesios capítulo 4. Versículo 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué quiere decir esto? Que todos somos miembros los unos de los otros, formamos el cuerpo de Cristo. Y es nuestra responsabilidad ir creciendo, ir edificándonos. Como también, un paréntesis, ¿cuántas veces se daña alguna parte de nuestro cuerpo y el cuerpo entero lo siente? Nos preocupa aquel que hoy no está, aquel que tal vez se ha desviado del camino. Parte del servicio es poder orar, poder buscar, poder visitar, traer a aquel que hoy no está, aquel que se apartó del camino. Pero nuestra misión es edificar el cuerpo de Cristo. Y a veces pasa que hay iglesias, vieron que son poquitos los que sirven, son siempre los mismos, están en todos. Es una iglesia que termina un poco desgastándose, capaz que podemos reflejarnos en algún aspecto, tal vez podemos ver a otro un ejemplo, no importa, lo importante es que la iglesia tiene que ser un lugar donde cada uno puede servir, donde se forme, se prepare y que todos tengamos esta oportunidad de poder servir al Señor y servir a los creyentes. A mí me gustaría ver una canción. Ahí traje un video para ver. El video es un poco representativo de la canción, es una canción de Marcos Vidal. Me gustaría que prestemos atención, que escuchemos y que podamos relacionarlo con el servicio. Después seguimos. Era capaz de hacer a un niño reír sin parar. Tenía ocurrencias tan geniales, solo él era capaz. La cara pintada de colores y en la mano un violín que sonaba más o menos, pero hacía reír. Y el caso es que en el fondo era un infeliz. Le parecía ridículo pintarse la nariz. Lucía mucho más un salto mortal y él quería ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Nunca
nunca supo asumir su posición, sin darse cuenta que hacía feliz a tantos en su papel de Cenicienta. Que si un día faltase él, el circo llegaría a su fin, que nunca sería el mismo sin su violín. Pero él seguía empeñado en ser infeliz, se veía tan ridículo, pintada la nariz. Soñaba todavía con el trapecio, pretendía ser equilibrista y oír sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír. Fue una mañana blanca e invernal, tras el ensayo no pudo resistirlo más, se subió en el travesaño y al verse en la altura sintió subirle el vértigo hasta la nuez, y no habían puesto mallas la última vez. Apenas sintió nada cuando cayó, el domador que regresaba fue el primero que le vio. Logró salvar la vida y un mes más tarde le dijeron: todo ha terminado, el circo ha cerrado, ya no venían niños a la función. Hoy vive retirado en algún lugar en las afueras, pegado día y noche a su silla de ruedas. Parece que ha terminado aceptándose por fin, que incluso algunas veces toca el violín. 10 niños le visitan y le hacen feliz, cuando les ve llegar a lo lejos se pinta la nariz. Y cuando alguno se burla con desprecio, él contesta: sería un miserable, sería yo el culpable si no cumpliese la misión que recibí. Porque aunque fui un fracaso, soy de profesión payaso. No me juzgues mal, Dios me hizo así. Bien, es una canción que pensaba cuando hablaba del servicio y no sé, tiene muchas aplicaciones, tal vez podés tomar alguna, otra, no me voy a atrever a decir qué, pero tal vez miramos el servicio, miramos al otro, tal vez venís y no servís hace tiempo. El Señor nos llama a cumplir su propósito, el Señor nos llama a poder servirnos, porque tu don, hermano, edifica la iglesia, tu don me sirve. Lo necesito, nos necesitamos. ¿Y cuántas veces venir a congregarnos es simplemente venir a ocupar tal vez un lugar? Ojalá que no sea así. ¿Cuántos maestros hay sentados acá en esta mañana que tal vez hoy no están enseñando? ¿Cuántos evangelistas que tal vez no están evangelizando? Que sea realmente un aliento del Señor en esta mañana poder volver a los pies del Señor. Entender que el servicio es reconocerlo como el Señor de mi vida. No hay nada más importante,
no hay nada más importante que servirle a Él. Te quiero terminar simplemente leyendo algunos obstáculos que a veces nos traban en el servicio. A veces es la falta de tiempo. Hermanos, no hay mejor tiempo que invertirle al Señor. Dice Efesios capítulo 5, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No vamos a encontrar un tiempo donde servir. Pero déjame decirte, en el ministerio donde estés, en la actividad, hoy mismo podés servir. Orando por un hermano, preguntando cómo está, charlando, invitándolo a cenar a tu casa, a compartir. En la vida misma donde servimos. O en el ministerio donde estás, tal vez en los adolescentes, en los jóvenes. Ir con el corazón dispuesto a servir. Pero que no sea la falta de tiempo un motivo para no servir. Falta de reconocimiento, tal vez, dice Colosenses 3, 23 y 24, y todo lo que hagas, hacelo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que el Señor recibirá la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No nos comparemos, sirvamos al Señor. Dice Mateo capítulo 6, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Paso, ofensas no resueltas. Tal vez tenés cosas que resolver. No dejes pasar el tiempo. Que no estorbe en tu servicio, en tu relación con el Señor. Dice Efesios capítulo 4, versículo 31-32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. A veces servimos por comparación, que no sea el motivo, y que no sea la traba de que no estoy sirviendo, porque me comparo, ¿no? Porque ¿cómo voy a servir yo si el otro es mejor? Hermano, tu don es necesario. Tu servicio es necesario. Gálatas capítulo 6, versículo 4. Así que cada uno sométase a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. También, por ejemplo, 1 Corintios 12, 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Somos diferentes, pero somos necesarios. Tal vez por cansancio espiritual, puede ser que no estés sirviendo. Gálatas 6, 9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Versículo que ayer también reflexionábamos en los adolescentes, Isaías 40, 31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Estás cansado? Anda al Señor. Anda al Señor. Y conclusión y final. Jeremías 2:13 va a dar un ejemplo que quiero que te lleves. El Señor es la fuente de agua viva, ¿no? Pero sin embargo en este tiempo el pueblo había cavado para sí o guardaban el agua en cisternas rotas que no guardan el agua. Una cisterna que está diseñada para guardar el agua, si está rota, no sirve. Y el Señor le va a decir que dos males había hecho el pueblo. Se habían olvidado del Señor. Se habían guardado aquello que era tan importante. Se habían olvidado del Señor. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hermano, tenemos que servir, tenemos que servirnos. Y es la forma de servir a nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra, que nos ayude a reflexionar cómo estamos delante del Señor y si estamos sirviendo. Si no lo estamos haciendo, que sea un aliento a poder hacerlo.